Muy bien, buenas tardes con todos y todas. Sea lugar a esta sesión de audiencia. Corresponde al expediente 104 del año 2022, incidente 4, de conformidad, conforme al tomo número 1, con varios tomos. Se trata de la prisión preventiva que requiere el Ministerio Público contra Said Armand Pinedo por 18 meses, autor mediato de la presunta comisión del delito de asesinato en contexto de lesa humanidad en agravio de Maurino Quispe Flores, José Caicuri Lizarbe, Feliberta Caicuri Santi, y bueno, hay una pluralidad de agraviados. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, a cargo del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Las partes para su acreditación, señora fiscal o señor fiscal. Buenos días, señor juez. Buenas días. tardes, disculpe. Buenas tardes con todas las partes. Alex Osejo Cuchuri, fiscal provincial de la 4ª Fiscalía Penal Superprovincial, especializada en Derechos Humanos y Interculturalidad de Cucho, con los demás datos ya señalados en autos. Abogado defensor. Buenas tardes, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público y todos los presentes. En defensa necesaria del señor Said, el abogado Eduardo Daniel García Cruzate, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 8532 y demás datos consignados en la audiencia precedente. Ya, un momento. ¿Alguna observación para instalar la audiencia, señor fiscal? Señor juez, en la sesión pasada se ha quedado en que se tenía que notificar vía edicto al señor Said Amat Pinedo toda vez que tenía la condición de no habido. Está bien. La especialista de audio para que le informe de acuerdo a las actuaciones, si ha habido emplazamiento a través de notificación por edicto por desconocer de su paradero. Buenas tardes, señor magistrado. Debo dar cuenta que se ha cumplido con efectuar los edictos judiciales con fecha 13 de diciembre, 16 de diciembre y 17 de diciembre. Muy bien. ¿Alguna observación? ¿El abogado defensor? Ninguna, doctor. Esa era la diligencia de la audiencia anterior. Muy bien. Señor fiscal, si no hay... hay un escrito que se me ha hecho llegar en último momento. Es con el número de ingreso de 1285 del año 2025. Dice aquí, téngase presente para mejor resolver. Esto lo ha presentado el fiscal provincial postulante de esta prisión preventiva. Y se trata de, un acta de constatación domiciliaria y una fotografía. Esto, ¿cuál es el objeto, señor fiscal? Sí, señor juez. Señor juez, hace el 21 y 23 de diciembre del año 2024 se realizó una constatación domiciliaria en el domicilio que aparece en su ficha RENIEC del señor Said Amat Pinedo y se ha advertido que no vive en ese domicilio y que otras personas viven. O sea, eso queríamos acreditar, señor juez. Ya lo desarrollaremos durante el desarrollo de la audiencia. Está bien. García Cruzate, doctor, lo escucho. Sí, señor magistrado. Esa tingencia ya lo había manifestado en el requerimiento, señor magistrado. Está bien. Voy a escuchar la fundamentación de la prisión preventiva de modo resumido, debido a que todo se encuentra por escrito. Los aspectos más resaltantes, igual la oralidad para cuestiones puntuales de debate. Lo escucho, señor fiscal. Al tema. Gracias, señor juez. Sí, estando a lo establecido en el artículo 268 y siguientes del Código Procesal Penal, acudimos a su judicatura, señor juez, solicitando que se dicte mandato de prisión preventiva contra el señor Said Amat Pinedo por el término de 18 meses en el marco del proceso que se le sigue en su contra, como presunto autor mediato por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato en contexto de lesa humanidad, en agravio de los ciudadanos Maurino Quispe Flores y otros. En total son 37 víctimas. Debo señalar, señor juez, que el proceso a la fecha se encuentra a la espera de juicio oral. Ya se emitió el autoenjuiciamiento
La casación 1839 de 2018 ANCACH del 2 de septiembre de 2020 señala de que el requerimiento de prisión preventiva no necesariamente se puede solicitar durante la etapa de investigación preparatoria, sino también en las demás etapas del proceso, incluso en pleno desarrollo de juicio oral, por lo que el presente requerimiento está válidamente interpuesto. Señor juez, los hechos en materia de investigación es el siguiente. ¿Cuál es la imputación que se atribuye al señor Said Amat Pinedo? El señor Said Amat Pinedo, oficial en retiro del ejército peruano, ha prestado servicio como jefe de la base contrasubversiva de Chungue y a la vez jefe político-militar del distrito de Chungue entre el mes de enero y el 31 de mayo del año 1985. En ese contexto, señor juez, en el contexto de la lucha contra la subversión, acatando la orden general que ha dispuesto el general de brigada, ¿no?, Wilfredo Mori Orso, ¿no?, en su condición de jefe de la segunda división de infantería de Ayacucho, y a su vez jefe político militar de la subzona de seguridad nacional número 5, en el sentido de que, a efectos de que procedan a detener y eliminar a aquellas personas sospechosas de participar o colaborar con la organización terrorista Sendero Luminoso. En este sentido, señor juez, el señor Said Amat Pinedo, en su condición de jefe de la base militar de Chungue, ha dispuesto la detención y posterior asesinato de las 37 víctimas que comprenden el presente proceso. Son 11 hechos específicos, señor juez, que raudamente voy a narrar para contextualizar en este caso el presente. Son 12 hechos en total. Hecho 1. Detención y asesinato del señor Maurino Quispe Flores y José Jarcuire Lizarde. ¿Qué ocurre, señor juez? En enero del año 85, los señores Maurino Quispe Flores y José Jarcuire Lizarde se desempeñaban como presidente y vicepresidente de Defensa Civil del distrito de Chungue, de la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. En aquel entonces, el mayor Said Amat Pinedo, que se hacía conocer como el Mayor Samurai, su seudónimo era Mayor Samurai, ya se desempeñaba como jefe de la base contrasubversiva de Chungue. En aquel entonces, el ejército peruano dona al distrito de Chungue un generador eléctrico para que pueda ser utilizado en el alumbrado público del pueblo de Chungue. Entonces, el 27 de enero del año 1985, se convoca una faena comunal para realizar el plantado de postes y tendido de cable, ¿no?, para poder implementar el alumbrado público. En ese contexto, señor juez, los señores Maurino Quispe y José Jarcuire Lizarde se pusieron a libar licor. En horas de la tarde, más o menos a las 4 de la tarde, como era de costumbre, el mayor Samurai, en este caso el imputado Said Amat Pinedo, llama a toda la población a la plaza de Chungue para pasar lista, para controlar a la población. Y advierte pues que los señores Quispe Flores y Jarcuire Lizarde estaban en estado etílico. Entonces procede a ordena la detención de los referidos ciudadanos, quienes son ingresados a la base militar de Chungue, acusándolos de desobedecer las órdenes que él había impartido de no beber licor y acusándolos además que eran senderistas. En horas de la noche, señor juez, el señor Said Amat Pinedo y el señor Félix Aguilar Reyes, que era el segundo al mando dentro de la base, ordena que estos dos ciudadanos sean trasladados al paraje de Chuschihuayjo y sean asesinados mediante disparos de arma de fuego, como ocurrió efectivamente. En el año 2011, señor juez, se realizó la diligencia de exhumación de restos óseos, hallándose en una fosa, ¿no?, los restos de dos individuos que con las pericias correspondientes fueron identificados como José Jarcuire Lizarde y Maurino Quispe Flores, los cuales ya han sido entregados a sus familiares. Hecho 1. Hecho 2, señor juez, igual, detención y asesinato de Filberta Jarcuire Sante. La señora Filberta Jarcuire Sante era hija de José Jarcuire Lizarde. Estaba casado con el señor Alejandro Chalco Jayanchira. Este señor Chalco Jayanchira estaba comprometido con la organización terrorista Sendero Luminoso, motivo por el cual posiblemente en el mes de febrero del año 85, ¿no?, el mayor Said Amat Pinedo ordena la detención de esta ciudadana. En horas de la noche, personal de tropas, soldados, ¿no?, acuden al domicilio de la ciudadana, lo detienen y lo trasladan. Posterior a ello, también es
llevado al paraje de Chuschihuayjo, donde también fue asesinado mediante disparos de arma de fuego. Igualmente, señor juez, sus restos fueron hallados en el año 2011 en una fosa clandestina en Chuschihuayjo, identificado y luego restituido a sus familiares. Hecho 3. Detención y asesinato de doña Espírita Jara Pichardo. Era una persona mayor de edad. Sus hijos, Papías León Jara, Dionicho León Jara y Fausto León Jara, estaban comprometidos con Sendero Luminoso. Al señor Fausto lo matan en el 84, pero al parecer Papías y Dionisio aún estaban vivos en el 85 y se le acusa a la señora Espírita Jara Pichardo de llevar alimentos a sus hijos que estaban escondidos en los cerros de Chunguino ocultamente. Al parecer esta señora llevaría alimentos a sus hijos, ¿no?, para alimentarlos, valga la redundancia. Con ese motivo lo detienen. También lo trasladan a Chuschihuayjo y lo matan mediante disparos de arma de fuego. Igualmente, señor juez, sus restos fueron recuperados en el año 2011 y entregados a sus familiares. Hecho 4. Detención y asesinato de Gualberto Cárdenas Aspur, Efrosinia Alleja Veriñana, Luis Cárdenas Alleja, Lucio Cárdenas Alleja, Nancy Cárdenas Alleja, Felicitas Ortiz Gómez, Elsa Guamán Cárdenas y Jorge Alleja Cárdenas. Señor juez, en enero del año 85, una patrulla del ejército proveniente de la base contrasubversiva de Chungui, al mando del hoy procesado Said Amat Pinedo, el señor Félix Aguilar Reyes, segundo al mando, y el señor Maurino Quispe Flores, que era presidente de Defensa Civil, acuden al anexo de Jehuaillo, donde detienen a estas personas acusándolos de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso. Se lo traen con dirección a Chungui, pero cuando están por el paraje denominado Tamborjocha, el mayor Said Amat Pinedo, mayor samurái, ordena el asesinato del señor Gualberto Cárdenas Aspur, Efrosidia Alleja Veriñana, su esposa, y a sus hijos Luis Cárdenas Alleja, Lucio Cárdenas Alleja y Nancy Cárdenas Alleja. En tanto, ordena que Jorge Cárdenas Alleja, el hijo mayor del matrimonio, así como Felicitas Ortiz Gómez y Elsa Guamán Cárdenas, sean trasladados a Chungui. Una vez en Chungui, señor juez, en horas de la noche, como era de costumbre, el señor Said Amat Pinedo ordena que estos 3 ciudadanos también sean trasladados a Chuschihuayjo y sean asesinados. Y efectivamente fueron trasladados y asesinados y enterrados en una misma fosa estas 3 personas. Una de ellas, la señora Elsa Guamán Cárdenas, fue identificada con ADN, en tanto los otros por métodos antropológicos, y a la fecha ya hemos entregado sus restos a sus familiares. Hecho 5. Este es el hecho tal vez que más llama la atención, señor juez, porque hablamos de asesinato de un menor de 8 meses de nacido, menores de 3 años y de 4 años, de 2 familias, señor juez. ¿Qué ocurre? En el año 1984, cuando el jefe de la base contrasubversiva de Chungui era el capitán Rivas, la señora Rosa María Lizana Valdeón y sus hijos menores, Ferimín Guamán Lizana, Walter Guamán Lizana y Marlene Guamán Lizana, son detenidos en una retirada. ¿Qué es una retirada, señor juez? En aquel entonces, los senderistas obligaron a la población a que salgan de los pueblos y vivan en los montes para que se escondan de las fuerzas del orden. Entonces, el hecho de vivir en monte, en cuevas, ellos lo llamaban retiradas. Entonces, una retirada es detenida la señora Rosa María y sus hijos. Lo llevan a Chungui y después lo dejan en libertad. Pero en el año 85, un año después, señor juez, una de las hijas de la señora Rosa María, en este caso Olinda Guamán Lizana, es también detenida, llevada a la base militar de Chungui cuando ya está como jefe el señor Said Amat Pinedo, y al interrogar, esta señorita habría comprometido a su madre como presunto partícipe de la organización terrorista Sendero Luminoso. Entonces, el señor Said Amat Pinedo ordena la detención inmediata de la ciudadana y de sus menores hijos, Ferimín, Walter y Marlene Guamán Lizana. Es detenida y conducida a las instalaciones de la base militar de Chungui. Asimismo, señor juez, por estas épocas, en el paraje de Eraspampa, es detenida el señor Ciprián Castro Osjo, su conviviente, doña Hildaura Valdeón Sedano, el hijo de ambos, Edwin Castro Valdeón, y son trasladados a la base militar de Chungui. Entonces, una noche,
el señor Said Amat Pinedo, jefe máximo de la base militar de Chungue, ordena a los miembros de defensa civil. Sí, doctor. Señor fiscal, un momento, sí, se cortó, se fue la señal y recién la acabo de recuperar. Lo que escribí fue que se ordenó la detención y de sus menores hijos. De la señora Rosa María Lizana Valdeón. Sí, Rosa María. Ya, entonces recapitulando, señor juez. Le decía que la señora Rosa María Valdeón Sedano había sido detenida en el 84, pero puesto en libertad y vivía en Chungui. Pero en el 85 detienen a su hija mayor, Olinda Guamán Lizana, lo traen a Chungui cuando el jefe estaba el señor Said Amat Pinedo y le interrogan a esta señorita y ella al declarar habría comprometido a su madre como presunto partícipe de la organización terrorista Sendero Luminoso. ¿Qué trajo como consecuencia? El señor Said Amat Pinedo ordenó la detención de la señora Rosa María Lizana Valdeón, que estaba en Chungui, quien fue detenida junto con sus menores hijos, Fermín Guamán Lizana, Walter Guamán Lizana y Marlene Guamán Lizana. Walter Guamán Lizana tenía 3 años, Marlene 4 años y Fermín tenía 10 años. Es lo de la familia de Rosa María. La otra familia, señor juez, es de el señor Ciprián Castro Osjo, su conviviente Hildaura Valdeón Sedana y el hijo de ambos, Edwin Castro Valdeón, de 8 meses de nacido. Ellos son detenidos, señor juez, por las fuerzas del orden en el paraje de Eraspampa, que pertenece al anexo de Paljas del distrito de Chungui, y conducidos a la base militar de Chungui, acusados de ser senderistas. Ya las dos familias están detenidas en la base militar de Chungui, pero a la vez están detenidas otras 5 personas que tienen la condición de NN, que hasta la fecha aún no han sido identificadas. Entonces, todo este grupo de personas, señor juez, una noche, no son trasladados a Chuchibaejo, pero previamente el señor Said Amat Pinedo ordenó a miembros de defensa civil, entre ellos estaba el señor Villantoy Rojas, para que construyeran fosas, ¿no?, en Chuchibaejo. Cuando llegan a Chuchibaejo, señor juez, va el investigador Céspedes, que era un miembro de la PIP, ¿no? Entonces, el investigador Céspedes, por orden del señor Said Amat Pinedo, ordena que todos los detenidos se coloquen al borde de las fosas. Y en cambio, en tanto, los miembros de defensa civil y los otros soldados hacen un círculo alrededor de todos los detenidos. Y el investigador Céspedes, con su revólver, uno por uno, iba asesinando a los detenidos y los detenidos iban cayendo a las fosas. Señor juez, se advierte de que uno de los menores de edad se habría agarrado fuertemente del investigador Céspedes pidiéndole que no le mate. Pero el investigador Céspedes se deshizo del menor y agarrando el cabello le disparó. Y otro menor, ¿no?, que podría ser Walter Guamán Lizana o Marlene Guamán Lizana, menor de edad, que el disparo solamente le había rozado, intentó salir de la fosa, no ensangrentado, pero el investigador Céspedes se puso de cuclillas y terminó asesinándolo con un disparo en la cabeza. En el año 2011, señor juez, se ha hecho la exhumación de los restos óseos. En una de las fosas se halló los restos de Rosa María Lizana Valdeón, ¿no? Un resto, en la fosa 5. En la fosa 6, señor juez, se hallaron 5 individuos, de los cuales, con los análisis correspondientes, 3 de ellos fueron identificados como Marlene Guamán Lizana, de 4 años, Walter Guamán Lizana, de 3 años, y Edwin Castro Valdeón, de 8 meses de nacido. Y en tanto, hay 2 restos todavía, señor juez, que tienen la condición de NN, que están con código nada más. En la fosa 12, señor juez, se halló 7 restos óseos, de los cuales 4 fueron identificados como Ciprián Castro Osjo, Hildaura Valdeón Sedano, Firimín Guamán Lizana, que es uno de los hijos de Rosa María, y también Olinda Guamán Lizana, la hija mayor de Rosa María. Y en tanto, 3 restos óseos aún están en condición de NN. Ese es el hecho 5, señor juez. Hecho 6, raudamente, señor juez. Detención y asesinato de Ángela Marcia Ruiz Pariamanco. En el año 83, señor juez, esta señorita, Ángela Marcia Ruiz Pariamanco, se compromete con un joven que a su vez se compromete con Sendero Luminoso. Y esta señorita le sigue a este joven, ¿no? Y estuvieron andando por la zona de Oreja de Perro, ¿no?, por los distritos de Chungui y Anco, durante doctor, disculpe, ¿sí, doctora?
Su audio, doctora. Creo que se El audio está apagado. un ratito. Sí, me parece el señor magistrado no nos está escuchando. Parece que no te está escuchando. A ver, se ha recuperado la señal. Marisol, ¿me escuchas? Sí, le escuchamos, doctor. Sí, me escucha. Por favor, retomamos el hecho 6. Sigue habiendo problema de señal, pero tenemos que continuar. Hecho 6. Sí, doctor. Le decía, señor juez, el hecho 6 trata sobre la detención y asesinato de la señorita Ángela Marcha Ruiz Pariamanco. Esta ciudadana, en el año 83, se compromete con un joven, ¿no?, que a su vez es reclutado por Sendero Luminoso. Bueno, los dos en realidad son reclutados por Sendero Luminoso, ¿no? Ángela Marcha y su enamorado o novio. Y estuvieron caminando con miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso durante los años 83, 84, hasta que en el año 85, Ángela Marcha es detenido en Anco y trasladado a la base militar de Chungui cuando el jefe era el procesado Amat Pinedo. Acusada de Sendero Luminoso, en horas de la noche, igual como los otros casos, fue trasladado a Chuchihuay, asesinado mediante disparo de arma de fuego. En el año 2011 se recuperaron sus restos. No se logró identificar sus restos. Ya en el año 2020 identificamos sus restos mediante ADN y ya se le entregó a sus familiares. Hecho 7. Detención y asesinato de Leónidas Flores Mendoza. Cuando el señor Said Amat Pinedo asume como jefe de la base subversiva de Chungui, da la siguiente orden: todos los pobladores están prohibidos de beber licor. Muy bien. Pero el señor Leónidas Flores Mendoza era una persona que acostumbraba a beber licor. Es así, en febrero del año 85, el señor Leónidas acude a la comunidad de Jarín a comprar ganado. A su retorno en Angea, en la comunidad de Angea, que está casi ya en la entrada de Chungui, se pone a beber licor. De este hecho se entera el segundo al mando, el señor Félix Aguilar Reyes, y manda a detener, manda a los soldados, no envía, para que lo tenga este ciudadano. Quien es trasladado a la base militar de Chungui, donde está el señor Sayed Amat Pinedo, y en horas de la noche, igualmente, es enviado a Chuchihuayo, donde es asesinado mediante disparos de arma de fuego. En el 2011 sus restos fueron exhumados, recuperados y entregados a sus familiares. Detención y asesinato de Felimón Guamán Ocaña. Hecho número 8. Parece que no nos escucha el doctor. Sí. Doctor, ¿me repite por favor unos 10 minutos? Voy a suspender, sino para que me provean de algún otro tipo de acceso a internet, porque estamos con este problema cada momento. Por favor, la especialista de audio. De acuerdo, doctor. Con el área de informática. De acuerdo, doctor. Provean un eso alternativo. Pueda trabajar. Gracias. 10 minutos, por favor. Muy bien, vamos a continuar. Por favor, la especialista de audio. ¿Hasta que se graba la sesión? ¿La especialista de audio? ¿Me confirma? Sí, se lo escucha, doctor. Está bien, gracias. Pero la especialista de audio está que me acompaña. Ahora, doctor, un momento, por favor. La especialista de audio no me contesta. Dejo constancia lo siguiente, que, bueno, hace unos minutos el área de informática de la Corte Suprema de Justicia Nacional ha solucionado el problema de la Internet. Es la razón por la que hasta ahora se haya suspendido la audiencia. Bueno, continuamos. Me quedé en el hecho número 7. Lo escucho. De acuerdo, doctor. El hecho número 7 es sobre la detención y asesinato del ciudadano Leónidas Flores Mendoza. Le decía, señor juez, cuando el Said Amat Pinedo asume como jefe de la base contrasubversiva de Chungui en enero del año 1985, da la siguiente orden: que estaba prohibido totalmente que los ciudadanos, los comuneros de Chungui, puedan beber licor. Pero el señor Flores Mendoza era una persona que acostumbraba a beber licor. Doctor, ¿me escucha? Está congelado su imagen, disculpe. No, sí lo escucho. Lo escucho. ¿Me escucha usted? Ya, 2 puntos.
Sí, doctor, sí. Entonces continúo, doctor. Le decía entonces, el señor Leonidas Flores Mendoza era una persona que acostumbraba a beber licor. Es así, en febrero del año 85, acude a la comunidad de Jarín a comprar ganado. A su retorno, en la comunidad de Angea, que está ubicado a la entrada de Chungui, se pone a beber licor. Enterado de esto, el señor Félix Neri Aguilar Reyes, segundo al mando en la base, envía a unos soldados para que lo detengan a este ciudadano y lo trasladen a la base militar de Chungui. En horas de la noche, como en los otros casos, señor juez, el hoy procesado Said Amat Pinedo ordena a sus subalternos para que este ciudadano, este señor detenido, sea trasladado a Chuschihuayjo, donde es asesinado mediante disparos de arma de fuego, y sus restos fueron enterrados en el mismo lugar, en una fosa, los cuales fueron recuperados en el año 2011 y posteriormente identificados y entregados a sus familiares. Hecho número 8. Detención y asesinato de Filimón Huamán Ocaña. Este ciudadano, señor juez, estaba comprometido con la organización terrorista Sendero Luminoso. Entonces es detenido por las fuerzas del orden en el año 1985 y trasladado a la base militar de Chungui. Como estaba, dicen los testigos, probado que este señor estaba comprometido con Sendero Luminoso, el señor Said Amat Pineo decide hacer una ejecución ejemplar. Es así, ordena reunir a toda la población de Chungui en la plaza del referido pueblo y señalando que esta persona estaba comprometida con el terrorismo y que los otros no deberían seguir esos pasos, ordena que este señor sea asesinado siendo ahorcado de un ciprés que estaba ubicado en la plaza principal de Chungui en presencia de todos los pobladores del referido pueblo. Sus restos fueron trasladados a Chuschihuayjo y recuperados en el año 2011 y ya entregados a sus familiares. Hecho número 9. Detención y asesinato del señor Filimón Ramírez Gavilán. En el año 85, entre enero a mayo, el Julio Quispe Huamán y los hermanos Antonio Ramírez Gavilán y Filimón Ramírez Gavilán, acusados de pertenecer a Sendero Luminoso, son detenidos en el poblado de Punqui, que pertenece al distrito de Anco, y luego trasladados a la base militar de Chungui, donde el hoy procesado Amat Pinedo era jefe. Entonces, después de ser torturados, fueron trasladados a Chuschihuayjo, donde estas tres personas en una fosa fueron enterrados aún con vida. En horas de la noche, estas personas lograron salir, señor juez, con vida de la fosa, pero uno de ellos, Filimón Ramírez Gavilán, muy cerca de Chuschihuayjo, en el lugar llamado Uyucuhuayjo, falleció producto de los golpes y el semi-entierro que había sufrido, y al día siguiente los ronderos, en el caso miembros de Defensa Civil de Chungui, lo hallan sus restos y lo entierran en el mismo lugar. Sus restos fueron recuperados en el año 2011 y recientemente en el año 2021 fueron identificados con ADN y entregados a sus familiares. Hecho número 10. Detención y asesinato de Teodosio Vilches Palomino, su pareja Isabel Gutiérrez Luján, el hijo de ambos, Eremio Vilches Gutiérrez, y Dina Ayuque Gutiérrez, que era la hija de Isabel Gutiérrez Luján con un compromiso anterior. ¿Qué ocurre, señor juez? Don Teodosio Vilches era sindicado de ser senderista y en el año 85 lo detienen en la localidad de Lechemayo los miembros de Defensa Civil y son trasladados conjuntamente con su familia hacia Chungui. Al llegar a Chungui, señor juez, el mayor Said Amat Pinedo, no acusándolo de ser senderista, ordena que estas personas, 4 personas, ¿no? 2 adultos y 2 infantes, sean trasladados al paraje de Chungui-Jasa, donde fueron asesinados y enterrados en el referido lugar, ¿no? Este asesinato habría sido dirigido personalmente por el señor Félix Neri Aguilar Reyes, segundo al mando dentro de la base militar de Chungui, por orden, obviamente, del señor Said Amat Pinedo. Los restos de estos ciudadanos también fueron recuperados y entregados a sus familiares. Hecho 11, señor juez. La detención y asesinato de Fidel Huasco Flores, Constantina Huasco Morales y Francisco Illesca Arias. En el año 85, señor juez, entre enero a mayo, no tenemos la fecha exacta, pero ese es el rango, los hermanos
eran medio hermanos, Constantina Huasco Morales y Fidel Huasco Flores, son detenidos en el anexo de Santa Rosa de Marco, acusados de cometer incesto, ya que convivían, ¿no?, en el mismo domicilio. Asimismo, el señor Francisco Illesca Arias, acusado de ser senderista, es detenido en el anexo de Tantarpata, muy cerca de Chungue. Las 3 personas son conducidos a la base militar de Chungue. Es más, el señor Said Amat Pinedo, en alguna oportunidad, muestra a todos los pobladores, a los hermanos Huasco, ¿no?, señalando que estas personas eran, habían estado conviviendo, pese a que eran hermanos, y que no debían estar en la comunidad, por lo que iban a desarlos. Señor juez, estos 3 personas también fueron asesinados en Chusquihuejo, pero sus restos aún, hasta la fecha, no fueron ubicados. Último hecho, señor juez. Hecho 12, detención de Evaristo González Guanaco. El señor Evaristo González Guanaco en el año 84 fue reclutado por miembros de Sendero Luminoso y trasladado a la zona de selva, ya que él vivía en Rumichaca. Pero pasados unos meses logra escapar de los senderistas y retorna a Rumichaca, donde es detenido por los militares de Chungue y trasladado a la base militar de Chungue. Al igual que los otros casos, señor juez, fue asesinado en Chusquihuayjo, pero sus restos hasta la fecha aún no han sido hallados. Son los 12 hechos, señor juez, que comprende 37 víctimas, de los cuales 32 están debidamente identificados y entregados están identificados. 5 de ellos están en calidad de NN, pero sus restos ya han sido recuperados, y de 4 de ellos aún no hemos logrado recuperar sus restos óseos. Dicho esto, señor juez, paso a señalar los graves y fundados elementos de convicción que sustentan nuestro requerimiento. Señor juez, tenemos la declaración testimonial de Daniel Huacho Oregui, quien señala que en Chusquihuayjo hay una gran cantidad de fosas clandestinas, Doctor, los cuales, donde están... ¿Me escucha, doctor? Un momento. Los elementos de convicción Sí, doctor. ¿Están desarrollados por cada uno de los hechos? ¿O hay elementos que son concurrentes para todos los hechos? ¿Cuál ha sido la forma de distribución? Está en forma genérica, doctor. No, voy a necesitar que usted haga una organización de acuerdo a cada hecho. Es posible que también pueda usted expresar elementos de convicción que puedan ser transversales, posiblemente hasta para los 12 hechos, pero sí requiero eso, si no, sí, ese trabajo sí, no basta con sí, la oralidad. Doctor, entonces yo lo voy a mencionar, dependiendo de cada elemento de convicción, si se refieren a qué hecho, yo lo voy a individualizar al realizar, doctor. No, tiene que ser por escrito. Yo entiendo que la prisión preventiva es una medida cautelar urgente, pero tiene que ser por escrito. O, a ver, la defensa técnica. Un momento, por favor. De acuerdo, doctor, en todo caso. Sí, pero un momento, por favor. La defensa técnica, doctor Cruzate. Sí, señor magistrado. La fórmula, el modo genérico, como antes se trabajaba, o porque... No, modo genérico no, eso ya Está es bien. pasado. El Código Policial 2004 delimita que debe ser individualizado a Está cada bien. hecho. El acuerdo penario uno y toda la doctrina que se conoce hoy en día. Al señor fiscal, lo que pasa es que... Ya no se trabaja así. Señor fiscal, lo que pasa es que hay jurisprudencia en nuestro sistema. Esto desde los casos Lavallato, específicamente son los casos que más también trato aquí. Derechos humanos es muy excepcional, este es uno de ellos, pero la forma de trabajo es que por cada uno de los hechos que usted ha expuesto, tenga que mencionar los elementos de convicción y como le refiero, si hay algún elemento que puedan concurrir para todos los hechos, también puede expresarlo, pero tiene que estar de ese modo organizado. Dígame usted cuánto tiempo necesita para presentar esa información. Doctor, en todo caso, en 2 días, a más tardar mañana en la tarde, podemos estar presentando por escrito, doctor. Doctor, necesito lo siguiente, ya, y por favor, especialista, eso lo consigna en las actas. Necesito que por cada uno de los hechos que usted ha seleccionado,
o el Ministerio Público ha seleccionado, se individualicen los elementos de convicción. Lo mismo que usted me ha presentado de modo genérico, porque no hay elemento de convicción distinto. ¿Sí? Sean individualizados, sea especificado cuál es la pertinencia del elemento de convicción y me señale en qué folio está el elemento de convicción. A ver, permítame verificar uno aquí. No se me indica. Sí, aquí está, sí está. Fojas 491. A ver, vamos a verificar. Doctor, disculpe, la foliatura está en base a la carpeta fiscal. En todo caso, la haremos en función a las copias que le hemos alcanzado, doctor. Sí, doctor, porque también la otra parte tiene que tener esa igualdad y la posibilidad de poder dar una lectura. Tiene que ser recuerdo al incidente. Usted tiene la posibilidad también de designar a un personal para que pueda hacer una verificación de cómo se ha armado este incidente y de acuerdo a eso tiene que estar la foliatura. Entonces, hechos debidamente individualizados, ya lo hizo, del 1 al 12. Por cada uno de los hechos tiene que indicarme cuáles son los elementos de convicción, cuál es la pertinencia de cada elemento de convicción. Si son declaraciones, por ejemplo, para mí resulta relevante la pregunta número 7, está en relación a que la persona estuvo en el lugar, la pregunta número 9, que ordenó la ejecución, y la pregunta número 12, ¿no? Pues así, a modo de ejemplo. También en qué folio, porque necesito verificar que esa declaración coincida con lo que usted está manifestando. Se han dado casos en los que a veces se hace mención de una declaración que no corresponde, o no necesariamente la respuesta que se brinda es como lo ha transcrito el Ministerio Público. En eso consiste la labor. Eso es para los elementos de convicción. La prognosis, bueno, eso es algo muy puntual, y el peligrosismo procesal dividido en peligro de fuga, peligro de obstaculización, y sin perjuicio de ello, en qué folio también voy a encontrar aquel elemento del cual usted considera, por el cual está negando los arraigos, o posiblemente en el peligro de obstrucción, cuál de los supuestos y en qué folio también encontrarlo. Si usted me dice que son 2 días, no hay ningún inconveniente para, en todo caso, señalar una próxima fecha. ¿Será suficiente? Doctor, en todo caso, le suplicaría hasta el día martes de la próxima semana, por favor, para Muy bien. cumplir con todos los parámetros que usted me está indicando. Doctor Cruzate, para que el día martes podamos recepcionar la presentación de ese escrito con la organización como lo refiere o como lo exige el juzgado. ¿Algún inconveniente? Ningún inconveniente, señor magistrado, el 14. Muy bien. El día martes a usted se le va a hacer llegar, en todo caso. Entiendo que también va a querer usted verificar o estudiar en ese mismo orden. Vamos a señalar unos días más adelante para poder celebrar la audiencia o continuar con el desarrollo de la audiencia. Doctor Cruzate, ¿conforme? Sí, doctor, porque el 14 tengo audiencia con sala del doctor Sumerín. No, ya estoy. Entonces, por favor, permítame un par de minutos. A ver, el de audio, verifique para poder ver un día y continuar esta sesión de audiencia. De acuerdo a la agenda. Que tiene que ser inmediatamente, porque se trata de prisión preventiva. Por favor, les pido unos minutos. Ya, vamos a reprogramar esto para el martes 21 de enero. Martes 21 de enero. En martes 21 de enero del 2025. ¿Horario, Marisol? En la tarde, doctor. Me dice que es a las 9, ¿no es cierto? La primera audiencia. ¿Qué audiencia es? Revisión de oficio, ya. Esto va a ser entonces a las 11 de la mañana. 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana. Ya para ese día, gracias Marisol, ya contaríamos con el escrito donde el Ministerio Público ha organizado toda la información, el abogado defensor contando con el tiempo necesario, o sea, para defenderse y también de esa información que alcanzó el Ministerio Público, solo sería para escuchar los elementos de convicción. Doctor Osejo, puntual también en esos temas. Le mencioné que si había un elemento que concurrían para todos los transversales, también lo mencione, no hay ningún inconveniente. Y prognosis, peligro, y ese mismo día cerramos el debate, porque para febrero corresponden las vacaciones, así que tengo que correr también con esto. Para ese día, notificados, el mismo enlace, así es que continuamos para esa fecha. ¿Algo que preguntar o algo no quedó claro, señor fiscal? Ningún autor, conforme.
Doctor Cruzate. Ninguna, doctor. Muy bien. Entonces, hasta esa fecha. Buenas tardes con ambos. Buenas tardes.